Picasso. Casi me entran deseos de disculparme ante el lector por inmiscuirme, en traza de psiquiatra, en la agitación formada en torno de Picasso. Si no se me hubiera indicado por quién para ello tiene competencia, no hubiese tomado la pluma para hacerlo. Y no es que este artista con su extraño arte me parezca un asunto mezquino, todo lo contrario. He puesto a continuación mi honrado esfuerzo al ocuparme de Joyce, su hermano en la literatura, de modo que bien puedo asegurar que su problema atrae todo mi interés, solo que siendo para mí algo demasiado remoto, difícil y embrollado, no puedo confiar ni siquiera aproximadamente en agotar el tema en un breve artículo. Si me atrevo a opinar sobre Picasso es con la explícita reserva de que nada tengo que decir sobre su arte, y que sólo la psicología de su arte he de referirme. Dejo pues el problema estético a los doctos en arte y me limito a la psicología, que está en el fondo de esta creación artística. Pronto hará 20 años que me ocupo de la psicología de la representación gráfica de los procesos psíquicos, lo que me capacita para considerar las pinturas de Picasso desde el punto de vista profesional. Fundándome en mi experiencia, puedo asegurar al lector que la problemática psíquica picassiana, en cuanto se refleja en su arte, es de todo punto de vista análoga a la de mis pacientes. Desgraciadamente no puedo demostrarlo, pues los elementos necesarios para un estudio comparado solo han sido dados a conocer a unos pocos especialistas. Sin asidero evidente, mis consideraciones han de sostenerse pues en el vacío, requiriendo por lo tanto la benévola fantasía del lector. El arte no objetivo extrae sus contenidos esencialmente de dentro, y este dentro no puede corresponder a lo consciente, pues éste contiene trasuntos de los objetos generalmente vistos, que necesariamente han de presentar un aspecto que responde a lo que generalmente se espera. Pero el objeto picassiano presenta un aspecto distinto a lo que se espera generalmente, incluso tan distinto que puede llegar a parecer que ni siquiera se alude a objetos de experiencia exterior. El orden cronológico evidencia un alejamiento progresivo del objeto empírico y un aumento de aquellos elementos que no responden ya a la experiencia exterior, sino a un dentro que se sitúa tras la conciencia. En todo caso, tras la conciencia que como órgano de percepción general supraordenado a los 5 sentidos se orienta hacia el mundo exterior. Tras la conciencia no está la nada absoluta, sino la psique inconsciente que afecta a la conciencia por detrás, y desde dentro lo mismo que el mundo exterior por delante y desde fuera. Aquellos elementos, pues, que no responden a un exterior, han de originarse dentro. Como este dentro es invisible e inimaginable, y sin embargo puede influir sobre la conciencia con la máxima pertinacia, suelo sugerir a aquellos de mis pacientes que principalmente sufren trastornos de esta índole, que lo representen gráficamente en lo posible por medio de figuras. La finalidad del método expresivo consiste en hacer aprehensibles los contenidos inconscientes y hacerlos así más accesibles a la comprensión. Desde el punto de vista terapéutico se consigue evitar por parte de los procesos inconscientes el peligroso desprendimiento de la conciencia. Todos los procesos y efectos de la transconsciencia representados gráficamente son, en contraposición a la representación objetiva o consciente, simbólicos, es decir, aluden por modo aproximado y como mejor pueden a un sentido que por lo pronto se desconoce. De acuerdo con este hecho, es por completo imposible determinar algo con visos de certeza en un caso único y aislado. Se tiene la sensación de lo extraño de una multiplicidad incognoscible que nos confunde. No se sabe verdaderamente qué es lo que se representa ni a qué se alude. Solo puede darse la posibilidad de llegar a comprender algo por el estudio comparado de muchas series de figuras. Las figuras de los pacientes son, por lo general, y debido a la falta de fantasía artística, más claras y sencillas y por lo tanto más fácilmente comprensibles que los cuadros de los modernos artistas. Entre los pacientes pueden distinguirse dos grupos, los neuróticos y los esquizofrénicos. Los neuróticos suministran figuras de carácter sintético, de emoción directa y sentido armónico. Si son por completo abstractas y por lo tanto se echa en ellas de menos
el momento emotivo, son por lo menos claramente simétricas, evidencian un sentido inequívocamente. Los esquizofrénicos, en cambio, suministran figuras que en el acto se revelan como ajenas al sentimiento. En todo caso, no nos transmiten sentimientos dotados de unidad, armónicos, sino sentimientos contradictorios o total ausencia de sentimientos. En lo puramente formal predomina el carácter de despedazamiento, que encuentra expresión en las llamadas líneas de fractura, es decir, una especie de grietas de psíquica recusación que hienden la figura. Esta nos deja fríos o nos espanta, o nos produce una sensación de asombro por su desconsideración paradójica que conturba nuestros sentimientos y nos parece horrible o grotesca. Picasso pertenece a este grupo. A pesar de la evidente diferencia entre ambos grupos, tiene algo en común: la sustancia simbólica. Ambos nos ofrecen el indicio de un sentido, solo que el tipo neurótico busca este sentido y su emoción, y se esfuerza en transmitirla al espectador. En el esquizofrénico, en cambio, se advierte apenas esta tendencia, y antes parece que fuese él mismo víctima de este sentido, como si se sintiera subyugado por él, devorado y disuelto en todos aquellos elementos que el neurótico por lo menos intenta dominar. Del modo de expresión esquizofrénico habrá que decir lo que he dicho ya de Joyce: nada halaga al espectador, todo le es esquivo. Se le aparta incluso un rasgo casual, de belleza diríase un imperdonable retardo en el desvío. Se busca lo feo, lo enfermizo, lo grotesco, lo incomprensible y lo frívolo, no para expresar, sino para encubrir. Pero esta veladura no atañe al que algo busca, sino que es como una niebla fría que se tiende, encubridora, sobre ciénagas desoladas, sin designio, como un espectáculo que puede prescindir del espectador. En el uno puede conjeturarse qué es lo que quiere expresar, en el otro aquí qué es lo que no puede expresar. En ambos se evidencia el contenido misterioso. Estas series de imágenes, ya se trate de dibujo, pintura o de palabra escrita, se inician regularmente con el símbolo de la Nekvia, del funeral plutónico, del adiós al mundo exterior. Lo que luego acaece está ciertamente expresado aún por medio de formas y figuras cotidianas, pero alude ya a un sentido oculto y tiene carácter de símbolo por lo tanto. Así Picasso empieza con las pinturas, aún objetivas, en azul, el azul del resplandor lunar y del agua, el azul Tuat del Averno egipcio. Muere y transita al más allá su alma cabalgando en un corcel. A él se aferra la vida cotidiana y una mujer con un niño se le acerca, admonitora. Lo mismo que el día, es la noche hembra para él, lo que psicológicamente se designa como el ánima clara y el ánima oscura. Esta, la oscura, le aguarda, expectante, un azul albor, despertando en él un patológico vislumbre. Con el cambio de colores penetramos en el Averno. La objetividad está condenada a muerte, lo que encuentra expresión en la pavorosa obra maestra de los adolescentes prostituidos, tuberculosos y filíticos. El tema de los prostituidos se inicia con el ingreso en el más allá, donde se reúne con algunos de estos seres como alma desencarnada. Me estoy refiriendo a esa personalidad en Picasso que sufre el destino infernal, a ese ser humano que no se enfrenta con lo diurno, sino que fatalmente se encara con la tiniebla, que no obedece al ideal de lo bueno y lo bello reconocido, sino a la demoníaca fuerza de atracción de lo feo y lo malo, que en el hombre moderno cobra una plenitud anticristiana y luciferina, y crea un ambiente del fin del mundo, velando la claridad meridiana, la vida del día con nieblas del Hades, infectándole con letal descomposición y reduciéndola finalmente como un seísmo, a fragmentos, grietas, residuos, harapos, escombros y conjuntos inorgánicos. Picasso y la exposición de Picasso son fenómenos de la época, ni más ni menos que las 28.000 personas que han contemplado sus pinturas. Regularmente se presenta lo inconsciente al hombre en la forma del ánima oscura, de una kundri, de horrible y grotesca fealdad prehumana o de infernal belleza,
cuando el predestinado se incluye en el grupo de los neuróticos. Correspondiendo a las 4 figuras femeninas del infierno gnóstico, Eva, Helena, María y Sofía, encontramos en la metamorfosis de Fausto a Margarita, Helena, María y lo eterno femenino abstracto. Así también Picasso se transfigura y aparece en la forma infernal del trágico Arlequín, cuyo motivo se reitera en numerosos cuadros envueltos en letal acaecer, como Fausto, que reaparece transfigurado en la segunda parte. Digamos de paso que Arlequín es un viejo dios tónico. Desde el testimonio de Homero, la inmersión en lo remoto tiene algo de tránsito al Hades. Fausto retrocede al frenesí primitivo de la Blocksberg y a la quimera de lo antiguo. Picasso invoca rudas formas telúricas de grotesco primitivismo y hace rutilar, en fría luz resurrecta, la desalmada antigüedad pompeyana, de modo que no mejoraría un Julio romano. Rara vez, tal vez nunca, he dado entre mis pacientes con un caso en que se eche de menos el retroceso a las formas del arte neolítico y el desfogue en dionisicismos arcaicos. Arlequín transita como Fausto por estas formas, aunque a veces nada delate su presencia, como no sea su vino, su laúd o los rombos multicolores de su vestimenta de bufón. ¿Y qué experiencia es la suya en este peregrinar frenético a través de los milenios de la humanidad? ¿Qué quinta esencia destilará de semejante cúmulo de ruinas y escombros, de abortadas y precozmente fenecidas posibilidades de forma y color? ¿Qué símbolo emergerá como causa última y como sentido de toda esta disolución? Frente a las múltiples facetas picassianas que de tal modo mueven a la confusión, apenas me atrevo a aludir a ello. Por eso daré cuenta en primer término de lo que mi material de estudio revela. El tránsito al Hades no carece de finalidad, no es un puro precipitarse titánico y destructor, sino una catábasis eis antron, un descenso al antro, pleno de sentido, un descenso al averno de la iniciación y del conocimiento secreto. La peregrinación a través de la historia psíquica de la humanidad tiene por fin restaurar al hombre como conjunto, despertando el recuerdo de la sangre. El descenso a las madres sirve a Fausto para erguir al feo humano pecadoramente íntegro, a París y Helena, aquellos seres a los que el extravío, al hacerles caer en lo unilateral, les hizo incurrir en el olvido del presente. Este ser humano está contrapuesto al ser humano actual, que es el que sólo actualmente es así, mientras el otro es el que así será siempre. De modo que en mis pacientes se sigue a la catábasis y catálisis, el reconocimiento del contraste de la naturaleza humana y de la necesidad de los dobles contrapuestos en conflicto. Por eso a los símbolos de las vivencias de locura suceden, en la disolución, figuras que representan la conjunción de los dobles contrapuestos, claro-oscuro, arriba-abajo, blanco-negro, masculino-femenino. En las últimas pinturas de Picasso se advierte con bastante claridad el motivo de la conjunción de los contrarios con su opuesto inmediato. Hay un cuadro, hendido ciertamente por numerosas líneas de fracturas, en el que se llega a observar la conjunción del ánima oscura y el ánima clara. Los colores ocres inequívocos, incluso brutales, del último período, responden a la tendencia del inconsciente a reducir por la violencia el conflicto de los sentimientos. Color igual sentimiento. En la evolución psíquica de un paciente, este estado no supone un fin ni una meta. Significa tan solo el ensanchamiento de la visión que abarcará ya la humanidad moral, bestial, espiritual íntegramente, pero sin informarla en unidad viva. El drama interior de Picasso, ha llegado a esta culminación última ante la peripecia. En cuanto al Picasso futuro, prefiero renunciar a las ofertas, pues esta aventura de lo íntimo es un asunto peligroso que a cada paso puede conducir a la paralización o al estallido catastrófico
de los contrastes en tensión conjunta. La figura de Arlequín es de trágica ambigüedad, aunque su vestimenta ostenta ya los símbolos de las próximas fases evolutivas, evidentes para el experto. Es el héroe que ha de atravesar los abismos del Hades. ¿Lo logrará? No puedo responder a esta pregunta. Para mí es siniestro, Arlequín, y me recuerda demasiado a aquel gallo camarada semejante a un bufón, del Zaratustra de Nietzsche, que saltó sobre el acróbata, paralelo del payaso, que nada presentía matándole. Aquí pronuncia Zaratustra aquellas palabras que se cumplieron en Nietzsche con precisión espantable. Tu alma morirá antes que tu cuerpo. No temas ya nada. ¿Quién es el bufón? Nos lo dicen las palabras que dirige al funámbulo su débil alter ego. Te pones en el camino de uno mejor que tú. Es el más grande, el que hace saltar la copa, y a veces la copa es el cerebro.